una de las arritmias más frecuentes en nuestro medio. Y es frecuente generalmente por dos patologías. La primera, que sea una cardiopatía chagásica dilatada, ¿ok? Dilatada. Y la otra, secundaria a la fiebre reumática, eh, sería la estenosis mitral. La estenosis mitral con el tiempo va a dilatando la aurícula izquierda y esta dilatación de la aurícula izquierda después lleva a, cabalmente a la fibrilación auricular. Muy bien. El 95% de los pacientes con fibrilación auricular tienen dilatación de la aurícula izquierda. Y entonces lo que pasa es simple y llanamente que al dilatarse la aurícula, ¿sí?, la estructura histológica de la aurícula, ¿sí?, se va alterando. Si el término valdría sería se va estirando. Y entonces esa estructura alterada, hace que la conducción eléctrica sea completamente anormal. Y ustedes en esta imagen que están viendo por aquí, están viendo este dibujito que es la actividad eléctrica anormal de corazón en la fibrilación auricular. Este dibujo es en tiempo y espacio, ¿ok? En tiempo y espacio. Entonces, esta dilatación de la aurícula izquierda, este caos, si se fijan ustedes, de actividad auricular, aquí la aurícula está latiendo entre 350 a 600 latidos por minuto. O sea, realmente es un caos auricular, ¿sí? Es un caos auricular. Ahora bien, lo que pasa es que está entrando alguien por aquí, le vamos a decir que entre. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que las aurículas ya no laten, ¿no es cierto? ¿Qué van a latir así? Están temblando. Sería la palabra que están temblando mismo. A eso se llama fibrilación, pero una fibrilación realmente alta, de frecuencia auricular muy alta. Entonces, el diagnóstico, y tendrían que anotar, porque no está aquí, el diagnóstico para la fibrilación auricular, en la parte electrocardiográfica, serían dos cosas principales. Primero, desaparece la onda P. Claro, ya no existe ritmo sinusal. ¿Ok? Les repito entonces. Desaparece la onda P. Primer criterio. Y el segundo criterio es aparición de las ondas F minúsculas, ¿sí? Ondas F minúsculas de fibrilación auricular. Porque las F mayúsculas van a significar para nosotros flutter. Entonces vamos a manejar la onda F minúscula de fibrilación. Y estas son las ondas de fibrilación. Miren, aquí ya no hay onda P. Este sería el electro normal, ¿no es cierto? Con la onda P, PQRST. Lo de abajo sería un ritmo sinusal, ya hemos aprendido, y este otro ritmo sería la fibrilación auricular. O sea, hasta este momento ya tenemos dos ritmos. Ritmo sinusal, el normal, y un segundo ritmo que es fibrilación auricular. En los exámenes aparece el ritmo, ustedes tienen que ver el electro y van a poder interpretar como ritmo sinusal o fibrilación auricular. ¿Okay? Bueno, esa es la idea de lo que está pasando en este momento. Muy bien. Entonces, volvemos a repetir. Hay ausencia de la onda P y segundo, existe ondas F de fibrilación. Mira qué está pasando con este paciente. Aquí no hay onda P. ¿De acuerdo? Aquí tampoco. Muy bien. Voy a retroceder para el tercer criterio. Muy bien. El tercer criterio dice, existe... Uy. Se fue a otro lado.
Ya, el tercer criterio dice que la frecuencia ventricular es irregular. Si ustedes se fijan aquí debe haber unos 78 por minuto, aquí unos 80, aquí hay 100, aquí hay 300, 150, 100, 75, 70 más o menos. Aquí otra vez casi 100. O sea, como se fijan, la frecuencia cardíaca es irregular. Listo, ya tengo mis tres criterios. ¿Ok? Ya tengo mis tres criterios. Desaparición de la onda P. Segundo, aparecen las ondas F de fibrilación auricular. Y tercer criterio, la frecuencia ventricular es irregular. Es irregular. Eso quiere decir que si ustedes clínicamente encontrarían, tomando el pulso simplemente, un pulso completamente irregular, ¿sí? Entonces, el pensamiento clínico primario es fibrilación auricular. Hasta no demostrar lo contrario, porque puede ser otra cosa, pero el primer pensamiento es fibrilación auricular. Igual, si ustedes auscultan un corazón irregular de los irregulares, porque es la rima más irregular de las irregularidades, entonces están llegando al diagnóstico de fibrilación auricular sin electro. ¿Bien? Bueno, entonces puede también ocurrir, ya vamos a ver más adelante, en este caso, una frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? ¿Cuánto será aquí la frecuencia cardíaca? 300, 150, 100, 150, 175, 60, 50, 42. Más o menos unos 40 por minuto aquí de un paciente, pero no estamos viendo la irregularidad, pero aquí no tiene onda P, aunque esta parezca, no es una onda P. Entonces, es una fibrilación auricular. Las ondas F de fibrilación auricular que estamos viendo. Muy bien. O sea que fácil el diagnóstico, ¿no es cierto? No es complicado, solamente fíjate muy bien en esa onda P, porque lo primero que tienes que fijarte en cualquier paciente es si tiene ritmo sinusal o no. Eso es lo primario, ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente como este, que no tiene ritmo sinusal, entonces está mucho más enfermo o en peligro de vida que al que tiene ritmo sinusal. O sea, por lo menos el ritmo sinusal es un poco más llevadero, no importa la enfermedad que tenga. Muy bien. Entonces, hay que clasificar la fibrilación auricular. Es importantísimo clasificar la fibrilación auricular. Primero, sirve para pasar de curso y segundo, sirve para el tratamiento. Entonces, ¿de qué depende? Primero, se clasifica de alta respuesta ventricular. La alta respuesta ventricular quiere decir que tengo un paciente con fibrilación auricular de más de 80 latidos por minuto. Para calcular la frecuencia en la fibrilación auricular, ¿se acuerdan? Había que tomar 6 segundos del electro y de entre esos 6 segundos de una derivación, había que simplemente contar los QRS dentro de los 6 segundos y yo multiplico por 10 y tenía la frecuencia cardíaca. Si han estudiado eso, esto ya es mucho más fácil. Como siempre, siempre va a ser más fácil mientras estén estudiando. Todo lo contrario, una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular es la que está en bradicardia, menos de 60 por minuto. Entonces la de alta es con taquicardia y la de baja con bradicardia. Esta es la mejor de todas. De moderada respuesta ventricular, esta es la decente, porque está con un ritmo normal, entre 60 y 80 por minuto. Y por último, esta es la más frita, porque es respuesta ventricular variable. ¿Qué quiere decir variable? Quiere decir que hay periodos de taquicardia y periodos de bradicardia. ¿Okay? Entonces, por eso se llama variable. Está variando entre taquicardia, entre episodios de taquicardia, de frecuencia cardíaca alta y frecuencia cardíaca baja. O sea, lo que uno quiere es estas tres, la variable, la baja y la alta, llevar en el tratamiento a la moderada. Aunque yo no arregle la fibrilación auricular, por lo menos puedo llevar a mi paciente a 60 y 80 por minuto. Ok, aquí tenemos la primera clasificación, alta respuesta ventricular. Miren, este es alta respuesta ventricular. Miren este V1. Aquí tengo 300 o 100, 300 o 150, perdón, 150, 100, etcétera, etcétera.
Y la frecuencia cardíaca media de este paciente, aquí la tengo, es 177 por minuto. Ahora bien, este electro es de lo más típico, es de lo más típico. Así debutan los pacientes con fibrilación auricular. La mayoría, el 90 y tantos por ciento de pacientes, van a debutar, pierden su ritmo sinusal y comienzan a tener una fibrilación de alta respuesta ventricular. Aquí todavía hay unas latidos anormales, se llaman extrasístoles, vamos a ver después, pero este es un caso, ¿ok? Alta respuesta ventricular. Igual que esta, alta respuesta ventricular. En 6 segundos, no sé, hasta aquí debe ser más o menos 6 segundos, creo que hay 130 o 140 latidos por minuto. ¿Okay? O sea que es irregular. Irregularidad irregular, interesante. Los americanos son súper irregulares. Otra vez estamos en una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Muy bien. Ahora bien, tengo que frenar la frecuencia, ¿no? No me conviene tener un paciente con 150 de frecuencia ventricular. ¿De acuerdo? No me conviene. Entonces, como no me conviene, tengo que frenar. ¿Quién de ustedes se anima a decirme qué medicamento yo le diera a este paciente para frenar la frecuencia ventricular? Pueden opinar. Calladitos, toditos. ¿Me están escuchando? Por lo menos digan sí que me están escuchando, ¿sí, no? Sí, doctor. ¿Qué fármaco va frenando la frecuencia ventricular? Si han visto las tareas, ¿cuál era? 2 les he dado. En las tareas había uno que comienza con D. Digoxina. Digoxina, doctor. La digoxina. Sí, la dioxina es un inotrópico negativo, ¿no es cierto? Entonces va frenando la frecuencia cardíaca. La digoxina tiene 3 R's. Retarda, me conviene aquí porque va a retardar la frecuencia ventricular. La segunda R es regula, va a tratar de regular este caos irregular. Y la tercera R, regula, retarda y refuerza. Y estamos en insuficiencia cardíaca seguramente, y voy a tener un refuerzo, es un tónico cardíaco. O sea que una de las opciones aquí sería darle digoxina. La digoxina ya han visto ustedes, vienen en ampollas de 0.25 y en comprimidos de 0.25. Aquí, como es una emergencia, tengo que utilizar vía endovenosa. Y la otra, si me daría tiempo, le daría un beta bloqueante. Entre los que han visto ustedes, el carvedilol, que está en la tarea. Entonces, ese también es otro medicamento. De la digoxina ya no vamos a hablar, del carvedilol ya no vamos a hablar, porque está en sus tareas felizmente. ¿Ok? Así que ya frené la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Por qué? Porque he clasificado a mi fibrilación auricular. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasaría con los pacientes que tienen una baja respuesta ventricular? Este paciente también está fibrilado. Aquí están las ondas F de fibrilación. Es irregular la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia no es la misma que esta. Esta no es la misma que esta. ¿Okay? Y sin embargo, la frecuencia cardíaca está muy bajita. 300, 150, 175, 60, 50, más o menos 46 de frecuencia cardíaca o 42. Aquí está bien, había contado bien. Más o menos, acuérdense que la fibrilación auricular hay que poner la frecuencia cardíaca más o menos porque no es cabalita. Y entonces hemos calculado más o menos una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto. Por tanto, entra en mi clasificación de baja respuesta ventricular porque tiene menos de 60 latidos por minuto. El otro era alta, este es baja. ¿Bien? Aquí, es un paciente en vivo y en directo, fibrilado. ¿Sí? Aquí están las ondas F de fibrilación. Aquí se nota clarísimo las ondas F, de fibrilación auricular. Y este paciente tiene una frecuencia cardíaca también de 42 por minuto. ¿Okay? De 40 por minuto, 42 por minuto. ¿Okay? Entonces, este paciente además tiene otras alteraciones. Esto no es normal, ¿no?
Electro normal. Esta S no es normal. Esta S no es normal. En B1, miren, tengo SR', tengo la M de bloqueo de la derecha. Ok, y tengo S en B5, B6 que son anormales y anchas. Pero aparte lo que estamos viendo es la fibrilación auricular de baja respuesta ventricular en un paciente chagásico. Aquí igual. A ver, miren estas frecuencias cardíacas. 33 de aquí para aquí. 22 de frecuencia cardíaca de aquí para aquí. Este prácticamente ya es un paro. Los paros de 2.5 ya son súper peligrosos. Se tiene 2.6 de segundo. Aquí el corazón se ha parado 2 segundos y medio. ¿Sí? Y aquí tengo 59. O sea que tengo, aparte de tener una baja respuesta ventricular, tengo este problema muy serio para mi paciente, porque aquí, como se paró los ventrículos, la sangre no va a su cerebro, si es que tiene, y entonces le produce mareo o síncope. Estos pacientes son los que van a ir a síncope. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Otra vez, ¿qué fármaco me podría ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca? Porque la indicación de esto, chicos, es marcapaso. Aquí tengo que colocarle marcapaso y punto. Un solo electrodo y listo. Pero en la emergencia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medicamento sube la frecuencia cardíaca? Por nota es. Atropina, doctor. Atropina. ¿Quién habrá encontrado atropina? ¿Quién es el atropina? Belis, Eunice. Ya, ¿me vas a recuerdo? Ok, la atropina es el mejor medicamento de las emergencias para subir la frecuencia cardíaca. Ok, la atropina. ¿Qué hace la atropina? La atropina, en resumidas cuentas, va a bloquear al sistema parasimpático, va a bloquear al vago. Deben utilizar ustedes para bloquear a su vago. Entonces bloquea al vago. ¿Y el vago qué hace? El parasimpático ¿qué hace? Enlentece todo. ¿Qué hace el parasimpático? El parasimpático apura todo, apura la frecuencia cardíaca, apura la frecuencia respiratoria. Y el vago, el parasimpático, va frenando todo. Entonces, si yo le inyecto atropina, voy a bloquear al vago y la frecuencia cardíaca va a aumentar. La dosis de atropina tiene que ser de más de 1 miligramo kilo peso. A veces da por miedo la mitad, 0.5, y entonces el paciente se bradicardiza más, hace un rebote. Así que es mejor utilizar uno, por lo menos 1.1, no importa. Y las ampollas de atropina vienen de 1 miligramo, o sea que no hay ningún problema. Es muy facilito. La atropina viene de 1 miligramo y utilicen 1,5 miligramos, una ampolla y media, una ampolla y un poquito más para tener una buena respuesta. Pero, aquí hay un pero. Si este paciente sería chagásico, la atropina ni bola que nos va a dar, o nos va a dar una frecuencia cardíaca muy lenta, muy poca. Va a aumentar muy poco. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal, o todo el sistema auriculoventricular, aquí ya no tiene sinusal, está alterado por el Chagas. Ya vamos a ver cuando estemos viendo miocardiopatía chagásica. Entonces, el parasimpático queda alterado cuando yo quiero frenar el parasimpático ni bola. ¿Okay? El simpático, perdón, no, el simpático queda alterado en los chagásicos. Entonces, cuando quiero utilizar el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca, no lo logro. ¿Okay? Entonces, ese sería el tratamiento de emergencia. Dale por lo menos atropina y después ponerle marcapaso transitorio y después marcapaso definitivo. Y la otra, podías intentar darle un medicamento que se llama salbutamol. El salbutamol viene en comprimidos de 4 miligramos, inclusive se puede dar cada 6 horas. Y sí, a veces encontramos una mejor respuesta, por lo menos para el momento. ¿Ok? Por eso la importancia, han visto, de tratamiento, clasificar si es de alta o de baja hasta este momento. Esta es la decente, una fibrilación auricular de moderada respuesta ventricular. Aquí tengo más o menos una frecuencia cardíaca de 68, creo. Entonces está una maravilla. No tan maravilla, ¿no? Su frecuencia cardíaca está bien, pero miren, T negativa, una isquemia, aquí tengo isquemia, aquí tengo isquemia epicárdica, epicárdica. O sea que tiene otra cosa más. Pero me quedo contento con la fibrilación auricular de moderada respuesta ventricular. Aquí igual. Mira, aquí se nota mejor aquí no se nota muy bien, ¿no? Las ondas F. ¿Me cuenta? Aquí no hay mucha onda F para verla como tal. Pero aquí sí, en ese trazado de 2.
aquí tengo las ondas F de fibrilación auricular. Irregular, irregular. ¿Hay onda P? No hay onda P. Conclusión, fibrilación. Frecuencia cardíaca, más o menos 74 por minuto. O sea que estamos entre esa frecuencia cardíaca, entre 60 y 80 por minuto. Entonces ya tengo una respuesta moderada. Este paciente tiene mejor pronóstico. ¿Sí? Este tiene mejor pronóstico que lo que hemos visto. Alta, mal pronóstico, baja, peor pronóstico, moderada, mejor pronóstico. Y aquí tengo una variable, que es la peor. Aquí tengo, mire, aquí, ¿qué estará pasando, no? Aquí más adelante no sé, pero esta frecuencia cardíaca es muy lenta y digamos que esta frecuencia cardíaca es más altita. O aquí, miren, aquí tengo una frecuencia cardíaca más o menos de 90 por minuto. Aquí 85 por minuto. Y se le ocurre 20 por minuto, 51 por minuto. Y aquí 90 y 60. O sea que está variando entre taquicardia y está variando entre bradicardia. Esta es la más peligrosa de todas. ¿Okay? Esta es la de peor pronóstico. Tener una respuesta ventricular variable. Aquí no estamos viendo qué más ha pasado, pero aquí miren, es un paro muy alto, muy grande, muy grande. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 por 4, 24. Sería casi 2.6 de segundo de paro. ¿Ok? Y después en el electro, felizmente, parte otra vez con una frecuencia cardíaca mejor. Un poco más rápido. Por tanto, tengo una frecuencia ventricular variable. ¿Cómo está? ¿No es cierto? Frecuencia ventricular variable. ¿Qué voy a hacer en la frecuencia ventricular variable? Ya. Le voy a dar atropina para esto. Y le voy a dar digoxina para esto. O sea, le doy digoxina para pararle y atropina cuando hace bradicardia. No puedo, ¿no es cierto? Porque si yo le doy aquí, digamos, en este momento, imaginándonos, en los momentos de bradicardia le doy atropina, cuando haga taquicardia va a ser la retaquicardia. Y antes le frenaré, le daré digoxina. Ya, he arreglado esto, pero con la digoxina esto va a ser mucho más largo, incluso se puede morir, porque va a ser más bradicardia. Entonces aquí no hay un tratamiento médico, no hay un medicamento que se dé cuenta cuando estoy con taquicardia o que estoy con bradicardia, ¿no? Nada. Entonces lo que tengo que hacer aquí es muy fácil, bueno, fácil en teoría. Le tengo que implantar marcapaso para arreglar la bradicardia. La única manera de arreglar la bradicardia es un marcapaso. ¿Okay? Y después del marcapaso, una vez que esté colocado el marcapaso, recién le doy medicamentos que le van a frenar. Le puedo dar la digoxina, le puedo dar el carvedilol, le puedo dar también amiodarona, que se puede dar por vía endovenosa para frenar la frecuencia cardíaca alta. Pero lo primero que tengo que hacer es eso. Este latido que están viendo aquí, feito y horrible, es un extrasístole, que vamos a ver más adelante, en la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso hemos clasificado de niños buenos, hemos clasificado y sabemos clasificar la fibrilación auricular en esas 4 partes, en esos 4 parámetros. La de alta, le damos digoxina, en la baja le vamos a dar atropina. Aquí en la moderada ya le hemos dado atropina o digoxina, ya se ha moderado, y en esta variable vamos a utilizar marcapaso más un betabloqueante, digamos. ¿Ok? Muy bien. Pero aparte del diagnóstico electrocardiográfico conviene decir las complicaciones. La primera complicación y la más temible de esto es los accidentes cerebrovasculares trombóticos. Las aurículas, al no latir, en la base de las aurículas, en la base, se comienzan a formar coágulos. Fibrina primero, después plaquetas y después glóbulos rojos, y se forman trombos. Y los trombos migran, en cualquier latido más o menos bueno, migran al cerebro y producen accidentes cerebrovasculares como este. Y eso es muy frecuente. Y
si ustedes van a Santa Bárbara y van a neurología, van a encontrar que la mayoría, el 95% de los accidentes cerebrales en neurología son ACVs producidos por trombos porque los pacientes no estaban bien anticoagulados o nunca fueron seguidos. ¿Ok? Mire, un paciente cualquiera tiene 2 a 7 veces más posibilidades de tener fibrilación auricular que los demás. Así que es alta. Eso es tener 7 veces más algo que eres normal. Igual que aquí, miren, este es un stroke. Este es una pérdida de todo este territorio cerebral. Entonces, estos pacientes tristemente quedan hemipléjicos, afásicos, toda su vida a veces. Y entonces es muy triste ver a estos pacientes y vemos accidentes cerebrovasculares de ese estilo. Miren la embolia de origen cardiogénico, 45% por fibrilación auricular. 45%. Los demás, válvulas protésicas o enfermedad reumática o aneurismas o infarto son menores. Pero el 45% de las fibrilaciones auriculares de origen cardíaco son por fibrilación auricular. Eso quiere decir que hay que anticoagular a nuestros pacientes. Estos pacientes tienen que tener warfarina. O sea, al principio les pongo heparina, porque es una urgencia. Después de unos días de heparina, me paso a la warfarina. No vamos a hablar cómo sea. Pero se anticoagula con warfarina. ¿Ok? Entonces, en este otro van a ver que cuando hay la embolia, 91% de los pacientes van sus coagulitos a su cerebro y 5% a otros lugares sistémicos. A cualquier lugar, al vaso, al riñón, a tu brazo, donde sea. Pero 91% se van a tu cerebro. Por tanto, hay que anticoagular a estos pacientes. ¿Okay? Entre esos detalles de tratamiento, hay que hacer la profilaxis de los fenómenos tromboembólicos. Eso es re importante. Aquí hay un caso clínico de un paciente con 151 latidos por minuto, fibrilado, completamente irregular. Le han dado atenolol, 50 miligramos, beta bloqueante también. Le han dado amiodarona endovenosa y le han dado para evitar heparina. Le han dado heparina de bajo peso molecular para evitar su embolia. Y después, el paciente no ha respondido a ese tratamiento. Sin respuesta, sigue igual. Entonces, cuando sigue igual, hay que utilizar cardioversión eléctrica externa. O sea, hay que utilizar desfibrilación. ¿Sí? Hay que desfibrilar. Con unos 200 a 300 julios, que es bajito, uno puede desfibrilar a los pacientes, convertirlos otra vez a ritmo sinusal si puede. ¿Ok? Hay que tener cuidado que no se eleven, pero en general sí se puede. Miren, este paciente después de la cardioversión por lo menos no ha vuelto a ritmo sinusal, sigue fibrilado, pero por lo menos ya está con una frecuencia ventricular moderada. O sea que es esta otra opción. Y a veces lo que pasa con esa opción es que yo puedo fibrilarles, hacer desfibrilación, y después de eso, quién sabe, pueda volver al ritmo sinusal. Si la fibrilación auricular es aguda, de horitas, yo tengo la posibilidad de revertir al ritmo sinusal, especialmente si tiene una aurícula izquierda pequeña o un poquito crecida. O sea, hay la esperanza y a veces hay que hacerlo. ¿Okay? Entonces, en otro paciente, le hemos hecho cardioversión eléctrica y mire, ha salido con ritmo sinusal. Qué lindo, qué hermoso. Claro, un poco bradicárdico, pero ¿qué te importa? Porque aquí por lo menos ya tiene ritmo sinusal. ¿Okay? O sea, tengo las posibilidades de que salga por cardioversión a ritmo sinusal. Buenísimo, ¿no? Ok. Entonces, ustedes pueden utilizar la digoxina, pueden utilizar un beta bloqueante también. Atenolol aquí hay propanolol, pero es con muchas dosis. Atenolol viene de 25, de 50 y 50 miligramos. El pindolol no está apareciendo y es mejor solamente tener en cuenta o la digoxina o un atenolol para la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería. Pero en algún momento se trató de inventar un marcapaso para la fibrilación auricular. Este era su modelito Lenz-Riel.
una gran ventaja que tenía este marcapaso, que tenía MP3 incluido. Así que tenía MP3, entonces podías escuchar música, video, qué sé yo, así se llamaba. Entonces se implantaba con un solo electrodo al ventrículo para activarlo, y tenía otro electrodo en la aurícula, y aquí está, ¿eh? Este es un electrodo a la aurícula y un electrodo al ventrículo, pero no dio resultado. Es que no dio resultado, es parte de la historia, nada más. Ahora bien, hay una teoría de la fibrilación auricular. Cuando éramos residentes nos preguntábamos por qué los pacientes con aurículas pequeñas se fibrilan. Sí, al principio inclusive les he dicho que la estructura de las aurículas, cuando las aurículas se dilatan, la estructura se pierde y se fibrila. Y había un tanto por ciento de pacientes que se fibrilaban igual. No llamamos nunca la atención y nunca tuvimos una respuesta. Hasta hace unos pocos años se descubrió una cosa súper interesante. No sé si está por aquí. Aquí les voy a explicar. Miren, aquí tengo la auricular izquierda y aquí tengo las venas pulmonares. ¿Okay? Muy bien. Todos los pacientes con fibrilación auricular, ahora se ha visto que la histología, las células de la aurícula izquierda, han invadido a estas zonas de la vena pulmonar. Se han pasado. Y se pasan así en forma bien irregular, se pasan. ¿Ok? Voy a repetir, las células de la aurícula, la histología, se ve que se han pasado las células así completamente irregulares. Se pasan. Y esta alteración, que se llama miocardio fibrilar, a esta invasión de células auriculares a las venas pulmonares, produce fibrilación auricular. Entonces, este descubrimiento tan genial, histológico, ha hecho que existan ahora tratamientos para acabar con la fibrilación auricular definitivamente. Cuando se descubrió esto, más o menos el año 92, creo, entonces se hizo una tentativa de tratamiento quirúrgico. ¿En qué tratamiento quirúrgico? Esta champa que están viendo no es más que la aurícula izquierda, la aurícula derecha, aquí está toda la aurícula y aquí están las venas pulmonares. Aquí está la vena cava superior y la cava inferior. Es una aurícula abierta. Entonces, lo que se hacía es el método del laberinto. Con bisturí, una vez abierto el corazón, se cortaba una partecita así, solamente superficial. Se cortaba la aurícula por aquí, donde daba la gana. Laberinto y alrededor de las venas pulmonares. O sea, lo que estábamos viendo era que se cortaba el miocardio fibrilar por aquí, con el bisturí y aquí. Y al cortar, ¿sí? Al cortar se producía una cicatrización y la cicatriz hacía que ya no exista la invasión eléctrica de las células de la aurícula hacia las venas pulmonares. Entonces se cortaba el circuito anormal de ese miocardio fibrilar que les estoy comentando. ¿Okay? Entonces se arreglaba el problema hasta el día de hoy. Pero claro, en ese instante era una agresión quirúrgica que había que valorar muy bien en quienes las hacía y en quienes no las hacía. ¿Sí? No eran todos los pacientes que metían el quirófano, ¿no? Se podían morir también ahí. ¿Ok? Entonces, el método del laberinto fue el primario para arreglar la fibrilación auricular en forma definitiva. Súper interesante. Pero después, con el advenimiento de la tecnología, se ha inventado lo que es la ablación. La ablación es prácticamente un equipo, ¿sí? Muy sofisticadito, en la que existe este electrodo, así que tiene varios puntos eléctricos, varios puntos de actividad eléctrica, y que se lo introduce al corazón. Se introduce varios catéteres, miren, dentro del ventrículo, el marcapaso inclusive, y dentro de la aurícula. Y se trata de colocar esta parte, la punta de este electrodo, de este catéter, así,
esta es la punta del electrodo. Entonces, se coloca, se introduce a la aurícula izquierda, después a la vena pulmonar, y aquí se ablaciona, se le pasa electricidad. A veces aquí o un poquito más abajo, no importa, pero esto corta, como la parte, lo que estábamos contando, ¿se acuerdan? De la parte quirúrgica, hace lo mismo y es un sistema de electrofulguración, pero no es electrofulguración, porque la electrofulguración es otra cosa. Esto se llama ablación como tal, se pasa una radiofrecuencia y la radiofrecuencia, si vale el término, quema a las células de la arteria pulmonar o aquí cerquita, y entonces hago el corte eléctrico que estaba produciendo fibrilación auricular y el paciente en ese momento queda con ritmo sinusal. ¿Ok? Hay gente que lo hace muy hábil. Hay un doctor Guaya en La Paz que es muy hábil para hacer este tipo de ablaciones. Hay que hacer especialidad, son los hemodinamistas los que hacen estas cosas. Pero como verán, la tecnología ha avanzado y yo tengo más o menos 16 pacientes que han hecho esta ablación, de los cuales 14 tienen éxito y 2 no mucho, pero los no mucho ya no están haciendo fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, sino de moderada, entran y salen, y con medicación andan muy bien. ¿Ok? Y estos 2 pacientes, que les digo yo, van a volver otra vez a que les hagan otra vez ablación de sus arterias pulmonares. Así que es una opción un poco más cara, pero solución al fin. ¿Ok? Entonces, de esa manera, o tengo una opción farmacológica o quirúrgica más agresiva, o esta de ablación que está de moda por radiofrecuencia. ¿Sí? Ablación del nodo AB, aquí está el nodo AB, pero es de las arterias pulmonares para hacer esto. Bueno, ese es tratamiento definitivo. Muy bien. La otra arritmia es el flúter. El flúter también se conoce con el nombre de aleteo. Este es más fácil todavía de diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué está pasando dentro de la aurícula? En la fibrilación auricular dijimos que había un caos por la dilatación y después hemos hablado del miocardio fibrilar, famosito, que podíamos arreglar con radiofrecuencia, ¿cierto? En cambio aquí, en el flúter, se le ha ocurrido al corazón tener ondas así, circulares dentro de las aurículas. Y bien regulares, ¿sí? Bien regularcitas, bien bonitas, bien, como les diría, se han puesto de acuerdo para que las cosas sean buenas y sean muy regulares, ¿sí? Sean bonitas. Y se hace en forma antihoraria. Miren, ustedes ya no tienen relojes horarios, pero los relojes antiguos que tenían punteros se mueven así, que se llama horario, y estas son ondas antihorarias. ¿Okay? Bien organizadas. Entonces, estas ondas antihorarias hacen aparecer otras ondas, que son las ondas F, de este estilo, que también se llaman, como estaban viendo la figurita, ondas en dientes de tiburón. ¿Ok? En ondas de dientes de tiburón. Para el diagnóstico, entonces, el primer criterio es no tengo ritmo sinusal, no tengo onda P. ¿Ok? No tengo onda P. Segundo criterio, aparecen las ondas de F mayúsculas, de flúter, que también se llaman ondas en dientes de tiburón. Estas son bien típicas. Y el tercer criterio, el ritmo cardíaco es regular. El flúter tiene ritmo cardíaco regular. O sea que esos son los criterios. Voy a repetir. Perdí la onda P. Segundo, aparecen las ondas F de flúter con F mayúscula. Y tercero, que la frecuencia cardíaca es regular. No es más. Entonces, se parecen a estos dientes. Y si no han visto nunca un tiburón, pueden ver en Netflix la película Tiburón, y cuando abre el tiburón sus mandíbulas, ustedes se van a acordar que existe flúter. ¿Ok? Conclusión, todos los tiburones tienen flúter. ¿Listo? Igual que todos los camellos tenían dilatación de aurícula izquierda, ¿cierto?
y los del desierto tenían dilatación de aurícula derecha. Todos los tiburones tienen flúter, ¿okay? Todos, sin excepción, porque tienen dientes, ¿no? Salvo que sea un tiburón alba, en quechua. Muy bien. Aquí están viendo, en el redón de 3, aquí están las ondas F de flúter. Se ve mejor en D2 y D3, por si acaso. ¿Sí? Hay que ir a buscar en alguna derivación. Aquí no veo tiburón, aquí no veo ningún tiburón, aquí no veo ningún tiburón, ningún diente, ningún diente, ningún diente. Aquí más o menos, y aquí ya veo. ¿Sí? Y miren la frecuencia cardíaca, 240. O sea que entre 240 y 300 está la frecuencia cardíaca auricular de la un poco, obviamente, menos que la frecuencia de la fibrilación auricular. ¿Sí? Ok. Aquí está entonces las ondas de Flüter. Y al medio de las ondas de Flüter, si ustedes se fijan, está el QRS. Aquí, atravesando las ondas de Flüter, están los QRS en forma regular. ¿Cómo se clasifica? Aquí es fácil la clasificación. Miren, de una onda de Flüter a la segunda onda de Flüter, tercera onda de Flüter, aquí tengo un QRS, ¿no es cierto? Esto sería 3-1. O sea, de cada 3, un QRS. Aquí sería de cada 2, un QRS. Entonces sería un Flüter 2. Este es el más peligroso. No, el 1-1 es el más peligroso, pero este casi nunca se ve. Este 2-1 es muy rápido, ¿no es cierto? Entonces no nos conviene. Entonces se cuentan las ondas de Flüter y el QRS. Entonces 2-1, o 3-1, o 4-1. A ver, aquí sería, aquí es el QRS 1, 2, 3, y el QRS sería 3-1. Se clasifica la fibrilación auricular. O sea, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. No es eso. No hay diferencia en tratamiento de la 2-1 a la 3-1. Aquí también, miren, aquí tengo las ondas de Flüter. Aquí se ven muy bien las ondas de Flüter, 2-1, 2-1, 2-1. ¿Ok? O sea que el diagnóstico es fácil, porque se ven las ondas F. Hay que pensar nomás que existen las ondas F. Hay que pensar que existen los tiburones, ¿listo? O sea, sí, aquí el tratamiento es dar beta bloqueante. Se puede dar beta bloqueantes como el atenolol es bueno, el metoprolol, 25 miligramos por día, el atenolol entre 25, 50 y 100, repito, 25, 50 o 100, el metoprolol 25 miligramos, van bien para frenar a esa frecuencia cardíaca. A veces solamente me interesa que en vez de sea 2-1, con frecuencia ventricular de casi 300, le vuelva yo 3-1, 4-1 y tengo una frecuencia cardíaca mucho más fácil. ¿Sí? Esta es la peligrosa, miren, esta es la 1-1. ¿No? Un QRS, un Flüter, un QRS. Esto es sí. Esto, a esta arritmia hay que cardiovertir. Le hago cardioversión eléctrica directamente. Porque entra en edema agudo de pulmón y se va a morir en poco tiempo. O sea que es una emergencia. ¿Okay? Esto sucede en los chagas. Perdón, un Flüter, pero con una bradicardia extrema, ¿no? No sé cuánto de frecuencia cardíaca porque yo tengo los cuadraditos, pero esto es típico del Chagas cuando se les ocurre a estos pacientes hacer Flüter. Felizmente no es frecuente. Y aquí, este es un paciente que está con Flüter y hace paro cardíaco. Sí. Paro, sigue el paro y al fin sale. ¿Cuánto es el paro? 5 segundos, punto 2. Obviamente, aquí el paciente en el suelo, ¿no? Si nos ocurría a nosotros con bradicardia y se te parte tu corazón en 5 segundos, obviamente te vas al tacho. ¿Sí? Y pasa, a veces en el Chagas, es un paciente chagásico, una paciente chagásica, y es más peligroso en las mujeres porque a veces están cocinando, les da esto, se van contra las ollas, se van contra las cocinas, se van. Así que estás caminando en la calle, te caes y te pisa el micro de la línea A y entonces estás frito. Esto es fatal. Y la culpa fue un Flüter. Esto da terror. Un Flüter inverso no vamos a ver. Aquí otra vez está el Flüter, solamente para que se imaginen. Aquí es 3-1.
Este es un filtro mucho más decente. Aquí están las ondas F, no hay ondas P y la frecuencia cardíaca es regular. O sea que el diagnóstico es muy fácil. Muy bien. Entonces, ahí vamos a quedar. Y la próxima clase les voy a dar como anticipación, no me voy a olvidar, no me voy a dormir. Entonces, vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos, todo está bien. Si tienen alguna pregunta, tenemos el tiempo.